Hay una fecha que Zapatero necesita que llegue tarde. 11 de julio. 10 días antes de que un hombre declare ante Hacienda y pueda destapar el destino final de casi 2 millones de euros. Ese hombre se llama Julio Martínez. Y mientras el reloj corre hacia esa cita, el expresidente ha hecho algo que muy pocos investigados en España se atreven a intentar: pedirle a la agencia tributaria que borre, de un plumazo, toda una investigación fiscal contra él, contra su mujer y contra sus 2 hijas. No es la primera nulidad que pide, es la quinta, y esta, a diferencia de las otras 4, tiene un aliado inesperado: la propia Hacienda, que semanas después de abrir el expediente, pidió suspenderlo ella misma. En los próximos minutos vas a ver la cronología completa de este movimiento, por qué el propio comportamiento de la agencia tributaria puede haberle regalado a Zapatero su mejor argumento legal hasta ahora, cómo se conecta esto con las otras 4 batallas de nulidad que su defensa libra en paralelo, quién es realmente Julio Martínez y por qué su declaración del 21 de julio puede ser la más peligrosa de todo el caso, y qué tiene que ver todo esto con algo que dijo, hace apenas unos días, el propio expresidente de Bolivia. Quédate hasta el final, porque las piezas encajan de una forma que no esperas, y porque el desenlace de esta carrera contrarreloj puede definir el ritmo de todo lo que viene después en este caso. Vamos a empezar por el principio, porque en este caso, el orden de los hechos no es un detalle, es el argumento entero. El 19 de mayo de 2026, el juez José Luis Calama, titular de un juzgado central de la Audiencia Nacional, imputó formalmente a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal, dentro del caso Plus Ultra. Ese mismo día, agentes de la UDEF entraron en su despacho de la calle Ferraz. Hasta aquí, terreno conocido si has seguido esta serie. Lo que no sabías, porque salió a la luz apenas hace unos días, es lo que pasó casi un mes después. El 15 de junio de 2026, sin que mediara ninguna orden judicial nueva, la agencia tributaria abrió por iniciativa propia una investigación fiscal paralela. No contra Zapatero solo, contra su esposa, Sonsoles Espinosa, y contra sus 2 hijas, Laura y Alba. Los expedientes cubren los ejercicios fiscales completos entre 2021 y 2025, 5 años enteros de declaraciones, movimientos, contratos. Y no es una revisión de rutina. Hay 11 empresas bajo examen directo. Entre ellas, una sociedad con un nombre tan genérico que casi parece diseñado para pasar desapercibido: Soluciones de Gestión SL. La UDEF sospecha que por ahí pudo circular parte del dinero que Julio Martínez y sus sociedades movieron hasta llegar, según la investigación, a cuentas del propio Zapatero y de sus hijas. Aquí es donde la historia da su primer giro, y es el giro que le va a interesar a cualquiera que entienda algo de derecho procesal. La propia agencia tributaria informó al juez Calama de que mantenía esta investigación abierta. Y la Delegación Especial de Madrid, la misma unidad que había puesto en marcha el expediente, le pidió al juez que suspendiera sus propias inspecciones administrativas para evitar duplicar esfuerzos con la causa penal que ya estaba en marcha. Piénsalo un segundo. El organismo que abrió la investigación fue el mismo que, semanas después, reconoció que tal vez no debió abrirla mientras un juez de la Audiencia Nacional ya investigaba exactamente los mismos hechos. En términos legales, eso es un regalo, y ni Zapatero ni su equipo de abogados dejaron pasar la oportunidad de recogerlo. El argumento que presentó la defensa tiene un nombre técnico: prejudicialidad penal, pero la idea detrás es sencilla. Cuando existe una causa penal abierta por unos hechos concretos, la Administración no puede abrir al mismo tiempo un procedimiento administrativo sancionador por esos mismos hechos. Tiene que esperar a que la vía penal se resuelva primero. La razón es proteger al investigado. Si Hacienda actúa en paralelo, la persona podría verse obligada a aportar documentación o hacer declaraciones fiscales que después se usen en su contra en el proceso penal, sin las garantías que sí existen delante de un juez. Eso es justo lo que alega la defensa de Zapatero, que la agencia tributaria actuó de forma unilateral, casi caprichosa, al abrir su expediente cuando la imputación de Zapatero ya era pública y notoria, y que eso vulnera su derecho de defensa. Por eso Zapatero pidió al juez Calama y a la propia agencia tributaria la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones inspectoras contra él y contra su mujer. Fíjate en un detalle que se le suele escapar a quien lee esto por encima. La petición no incluye a sus hijas, al menos no en este escrito concreto.
Y eso encaja con un patrón que ya viste si seguiste el capítulo sobre las hijas citadas como investigadas. La estrategia de la defensa, en varios frentes distintos de este caso, ha sido intentar separar a Laura y Alba Zapatero del núcleo de responsabilidad, tratarlas como una consecuencia colateral y no como protagonistas de la trama. Aquí vuelve a repetirse esa misma lógica. Pero para entender realmente el peso de esta jugada, hay que hacer zoom out y mirar el tablero completo, porque esta no es una nulidad aislada. Es la quinta pieza de una ofensiva legal que arrancó hace apenas 2 semanas y que no ha dejado de crecer. El 25 de junio, el abogado de Zapatero, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, presentó ante la Audiencia Nacional un incidente de nulidad mucho más ambicioso que este. Pidió que se anularan hasta 11 resoluciones judiciales completas, incluida la que le otorgó a Zapatero la condición de investigado. El argumento de aquel escrito tiene un nombre que suena a manual de derecho penal, pero que es fácil de entender: la doctrina del fruto del árbol envenenado. Si la prueba original con la que arrancó todo, en este caso el análisis de unos WhatsApp privados sin autorización judicial clara, resulta ilícita, entonces todo lo que se construyó después sobre esa prueba cae también, por conexión directa. El informe de la UDEF, la denuncia de la Fiscalía, los registros, los bloqueos de cuentas, todo. Y antes incluso de eso, a finales de junio, la defensa ya había disparado otras 2 balas de nulidad. Una contra el volcado del teléfono de Rodolfo Reyes, el accionista de Plus Ultra, cuyo móvil fue clonado en un control fronterizo de Miami en 2021 y cuyo contenido, 5 años después, terminó siendo pieza clave de la imputación. Si viste el capítulo anterior de esta serie, ya conoces ese hilo completo, incluido el precedente que citan varios penalistas, el de la lista Falciani, aquellos datos bancarios sustraídos por un extrabajador de HSBC que, pese a su origen irregular, terminaron aceptados como prueba válida en España bajo ciertas condiciones. Ese precedente es exactamente el que la Fiscalía va a intentar usar contra Zapatero si este frente concreto llega a discutirse en un juicio. La otra bala, la segunda de finales de junio, apuntó contra los WhatsApp intervenidos al abogado Miguel Palomero, en los que aparecen referencias en clave a Zorro, a Z, que los investigadores identifican sin demasiado margen de duda con el propio expresidente. Así que suma todo: nulidad del teléfono de Reyes, nulidad de los WhatsApp de Palomero, nulidad de 11 resoluciones judiciales completas, y ahora, nulidad de la investigación fiscal completa contra él y su mujer. 4 frentes, 4 argumentos técnicos distintos, 4 instituciones distintas recibiendo escritos de la misma defensa casi al mismo tiempo. La pregunta que cualquiera se haría aquí es obvia: ¿esto es una estrategia legal sólida, construida con paciencia, o es una maniobra desesperada para comprar tiempo mientras el cerco se cierra? Las dos lecturas tienen defensores. Algunos medios, como Voz Populi, han descrito esta ofensiva literalmente como una maniobra a la desesperada. Pero hay un matiz que no puedes ignorar si quieres entender esto de verdad. No todas estas nulidades tienen el mismo peso legal, y esta guerra de nulidades no se libra en el vacío. Tiene consecuencias políticas que van más allá del propio Zapatero. El gobierno de Pedro Sánchez lleva semanas evitando pronunciarse con claridad sobre el caso, y no es casualidad. Socios de investidura como el PNV y Coalición Canaria han presionado, según distintos medios, a favor de que se aclaren cuanto antes los detalles de esta investigación. El propio secretario general de Comisiones Obreras llegó a calificar la imputación de Zapatero como una crisis institucional de calado, pidiendo al mismo tiempo actuar con contención. Vale la pena imaginar los dos escenarios posibles con esta nulidad fiscal, porque no son simétricos. Si Calama y Hacienda aceptan el argumento de la prejudicialidad penal, el expediente fiscal queda congelado hasta que la causa penal principal llegue a una resolución firme. Si lo rechazan, Martínez declara el 21 de julio como estaba previsto, y cualquier dato nuevo se incorpora a la causa penal principal. Y cuantas más resoluciones intente tumbar sin éxito, más parece que Zapatero busca ganar tiempo en lugar de defenderse sobre el fondo. Y aquí conviene detenerse en quién es Julio Martínez, empresario alicantino, amigo personal de Zapatero, fundador de la consultora Análisis Relevante, detenido el 11 de diciembre de 2025 tras descubrirse que se comunicaba con Zapatero mediante móviles desechables sin conexión a Internet y con SIMs no registradas.
Su declaración del 21 de julio pesa tanto precisamente porque no es un testigo cualquiera. Y aquí se cierra el loop del principio. En estas mismas fechas, Luis Arce, expresidente de Bolivia, negó públicamente cualquier involucramiento en el caso Grupo Gloria, prueba de que este caso ya no cabe dentro de las fronteras españolas. Lo que todavía está en fase abierta es si Calama y Hacienda aceptan esta nulidad antes del 21 de julio. Mientras esta guerra de nulidades avanza en los tribunales, hay una fecha concreta que va a ser determinante para entender hacia dónde se mueve todo el caso. El 21 de julio de 2026, dentro de pocos días desde que se publicó esta información, Julio Martínez declarará ante Hacienda. No ante el juez Calama esta vez, sino directamente ante la agencia tributaria, en el marco de esa misma investigación fiscal paralela que Zapatero está intentando anular. Y conviene detenerse un momento en quién es realmente este hombre, porque su nombre lleva apareciendo en esta serie desde el primer capítulo, pero pocas veces nos hemos parado a explicar por qué es tan importante. Es un empresario alicantino, amigo personal de Zapatero desde hace años, fundador de una consultora llamada Análisis Relevante. Los investigadores lo consideran uno de los principales intermediarios entre empresas privadas con problemas concretos, sociedades vinculadas al entorno del expresidente y distintas administraciones públicas. En otras palabras, según la hipótesis policial, era la pieza que conectaba a un cliente con un problema con el nombre de Zapatero, y que después convertía esa conexión en un contrato de asesoría, en pagos fraccionados, en gestiones de alto nivel. Ese nivel de precaución, para dos personas que según su propia versión solo hablaban de asesoría legítima, es el tipo de detalle que a cualquier investigador le hace sospechar que hay algo más. Ahora entiendes por qué su declaración pesa tanto. No es un testigo cualquiera, es el hombre que estructuró buena parte de los pagos. Es un dato que conviene no perder de vista, porque el margen de maniobra procesal aquí se mide en días, no en semanas. Si la nulidad que pide Zapatero prospera antes del 21 de julio, esa declaración de Martínez ante Hacienda podría quedar en el limbo, o directamente no producirse en los términos previstos. Si no prospera a tiempo, Martínez declarará y lo que diga sobre esas 11 empresas bajo sospecha, entre ellas Soluciones de Gestión SL, podría convertirse en munición adicional tanto para Hacienda como, indirectamente, para la causa penal de Calama. Hay todavía otro hilo que se cruza con este mismo episodio y que conecta con algo que ya viste en el capítulo sobre Bolivia. El expresidente boliviano Luis Arce salió públicamente en estas mismas fechas a negar cualquier involucramiento en el presunto tráfico de influencias del que se acusa a Zapatero en el caso del Grupo Gloria. No es un dato menor, porque muestra que la onda expansiva de este caso ya no se limita a España. Cada nuevo frente que se abre, ya sea fiscal, procesal o internacional, obliga a actores externos, desde un expresidente boliviano hasta la propia agencia tributaria española, a definir públicamente su posición frente a una trama que, según la Policía Nacional, cada semana suma una pieza más. Lo que queda claro, si juntas todos los frentes que hemos ido cubriendo en esta serie, es que la estrategia de Zapatero no está apostando por una sola bala. No es solo cuestionar la fiabilidad del teléfono clonado en Miami. No es solo pedir que se anulen los WhatsApp del abogado Palomero. No es solo reclamar que se tumben 11 resoluciones judiciales completas. Es, además, atacar el frente fiscal antes de que avance, usando un argumento técnico, la prejudicialidad penal, que esta vez tiene a su favor un detalle que no siempre tiene: que la propia Hacienda, al pedir suspender sus inspecciones, parece darle parcialmente la razón. Lo que todavía está en fase abierta, sin resolver, es si el juez Calama y la agencia tributaria aceptan esa nulidad fiscal, si eso retrasa o cancela la declaración de Martínez del 21 de julio, y si el resto de peticiones de nulidad, la del teléfono de Reyes, la de los WhatsApp de Palomero, la de las 11 resoluciones completas, corren la misma suerte o se resuelven de forma distinta cada una. Y conviene poner esto en perspectiva antes de cerrar, porque Zapatero no es el primer expresidente occidental que después de dejar el poder termina señalado por este tipo de práctica. Casos similares de exmandatarios que pasan a ejercer como asesores o intermediarios para grupos empresariales con intereses en terceros países han terminado, en más de una ocasión, en investigaciones judiciales en distintos países de Europa y América Latina.
La diferencia en el caso español es que aquí no se trata de una consultora registrada cobrando honorarios declarados, sino de contratos que la propia policía califica como simulados, con empresas que, según el informe, no prestaron ningún servicio real a cambio del dinero. Y el propio Zapatero, en sus comunicados públicos tras declarar ante el juez, ha insistido en pedir confianza y en defender su decencia y honradez. Una defensa que se sostiene en el terreno de la reputación, mientras, en paralelo, su equipo legal libra esta batalla mucho más técnica de nulidades en 4 frentes distintos. En algunas declaraciones recogidas por distintos medios, ha llegado a quejarse abiertamente de la investigación, afirmando que su vida no puede estar sometida al escrutinio de la UDEF a conveniencia. Una frase que resume bien el tono de indignación con el que su entorno afronta cada nuevo capítulo de este caso. Hay algo más que conviene no perder de vista mientras esperamos esa resolución. Cada vez que la defensa de Zapatero presenta un nuevo incidente de nulidad, el propio procedimiento se detiene, aunque sea parcialmente, para resolver esa cuestión antes de seguir avanzando sobre el fondo. 5 incidentes en unas pocas semanas no son solo 5 argumentos jurídicos. Son también 5 pausas obligadas que el sistema tiene que gestionar, una por una, antes de que el caso pueda avanzar hacia lo que de verdad importa: si hubo o no tráfico de influencias, si hubo o no blanqueo, y si Zapatero terminará siendo, o no, el primer expresidente de la democracia española en sentarse en un banquillo. El calendario de este caso ya no lo marca solo un juez de la Audiencia Nacional. Lo marcan también los inspectores de Hacienda, un empresario que declara dentro de pocos días con un historial de móviles desechables a sus espaldas, y un expresidente boliviano que, a miles de kilómetros de Madrid, sigue de cerca cada movimiento, en un caso que crece semana tras semana sin señales de que vaya a frenarse pronto. Si quieres seguir esta guerra de nulidades con cada resolución que salga, explicada con las fuentes encima de la mesa y sin dar nada por probado hasta que un juez o Hacienda lo confirmen de forma oficial, este es el canal donde lo vas a encontrar explicado con calma y con rigor. Suscríbete y activa la campana, porque el 21 de julio se acerca, y con él, la siguiente pieza de este caso.